Bajo el argumento de que la inversión es baja en Colombia, el gobierno pretende obligar a los fondos de pensiones a que inviertan más en el país. Una medida arbitraria que se suma a la del aumento del salario mínimo y también la emergencia económica. De eso vamos a estar hablando en esta entrevista. Bienvenidos. Bueno, para eso hemos invitado a Daniel Velandia. Él es director de investigaciones económicas de Credit Corp Capital para conocer sus opiniones sobre estos acontecimientos recientes en el país, AFPs, salario mínimo y emergencia económica. Daniel, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gina, por la invitación. Todo muy bien. Deseándote a ti y a todos que nos acompañan. Muy feliz 2026. Sí, empezó bastante turbulento, ¿no te parece? No hemos descansado. Sí, pues trabajo sí hay, diría uno. Bastante trabajo. Vamos a empezar entonces por lo que fue la noticia esta semana con ese borrador de decreto. Todavía no es oficial, apenas está en comentarios, vienen unas mesas técnicas, pero la intención del gobierno, que ya veníamos hablando desde hace bastante tiempo, Daniel, de restringir esas inversiones de las AFPs en el exterior. ¿Cómo te parece de entrada, pues la razón que entrega el gobierno para hacer esta propuesta? Pues digamos, tú mencionabas bien que la justificación de fondo es que no hay suficientes recursos en Colombia eventualmente para asumir los recursos necesarios para proyectos de inversión. Digamos que el gobierno del presidente Petro ha venido mencionando a lo largo de estos años que no hay un ahorro grande en Colombia y que por tanto ese ahorro es necesario tenerlo acá, ese ahorro que está hoy por fuera, o digamos que desde otro punto de vista, que lo que vayan recibiendo las AFPs no salga más del país, de tal Ujú. manera que haya recursos para invertir. Esa es la justificación. Ahora bien, yo la verdad creo que porque haya más recursos no quiere decir que haya la cantidad de proyectos rentables suficientes para que los fondos de pensiones realmente tengan el incentivo de invertir. Me refiero a que, por ejemplo, uno de los grandes temas de los últimos años en la agenda de Colombia, en los últimos 10 años, fue todo lo relacionado con infraestructura, las carreteras, 4G, y eso costó muchísimo trabajo. Y de hecho, hoy en día, la regulación ha venido cambiándose y se está generando una incertidumbre muy alta alrededor de esos proyectos con las famosas vigencias futuras que el gobierno ha querido reducir y recortar. Entonces, el asunto es, puede que haya más recursos en Colombia, eventualmente en el futuro, pero la verdad no veo claridad de proyectos de inversión que sean rentables para los afiliados. Porque acordémonos que esto no es plata ni de los fondos de pensiones ni del gobierno. Estos son recursos de los afiliados, los futuros pensionados de este país. Ujú. Entonces, yo creo que la verdad no necesariamente vamos a tener el impacto deseado por el gobierno mientras tengamos tasas de interés altas, muy altas y que van a subir entre otras cosas por la subida del salario mínimo, por el deterioro fiscal tan marcado de los últimos años y además mientras haya incertidumbre regulatoria. Yo creo que es claro, Gina, lo he dicho creo que los últimos 3 años que hemos conversado, que desde que arrancó el actual gobierno, digamos que se han hecho unas propuestas de cambios en reglas de juego en el sector energético, petrolero, minero, agrícola, de energía, de infraestructura, de vivienda, que son los más estratégicos. Mientras haya incertidumbre regulatoria, pues las AFPs no van a tener muchas opciones de inversión. Como conclusión, ese dinero seguramente se va a ir a financiar al gobierno, que en últimas, yo creo que no solamente yo, sino la mayor parte del mercado considera, es también lo que busca el gobierno. Como el déficit fiscal está tan elevado y cada vez hay que endeudarse más, pues claramente el hecho de obligar a las AFPs a dar los recursos en Colombia implica que esos recursos van a ser necesariamente invertidos en bonos de deuda pública colombiana
de tal manera de financiar el gobierno. Necesariamente, además, las cuentas cuadran o no, Daniel, Claro. cuando empieza uno a ver todavía el espacio que tienen las AFPs para invertir en TES, da más o menos lo que está aspirando el gobierno a que traigan del exterior. De acuerdo, digamos que las cuentas a hoy, porque Mm. esa es la otra, ¿no? Esto no es un número que, digamos, sea fijo, depende de las cotizaciones, depende de los movimientos del dólar, depende de las rentabilidades de los portafolios, pero hoy, con los valores de hoy, estamos hablando de un espacio para compra de TES y llegar a un límite legal del 50% de los portafolios de más o menos 90 billones de pesos. Ujú. Cuando uno hace las cuentas del 30%, ¿qué significa? Eh, es que los portafolios de los fondos de pensiones tienen que ajustarse aproximadamente en 70 billones. Es decir, 70 billones que con el paso del tiempo deben dirigirse a inversiones en Colombia. Y como bien digo, no veo grandes inversiones productivas donde se pueda invertir. El mercado accionario es tan ilíquido que poco espacio tendrá. Algo llegará, pero poco espacio. Los demás mercados son bastante pequeños. Así que en últimas, creo que casi que es por obligación le va a corresponder a las AFPs poner el dinero en el mercado más líquido y más grande que existe en Colombia, que es el de deuda pública. Exactamente. Entonces, bueno, el gobierno aspira a que sean esos más de 100 billones de pesos, ¿verdad? En un plazo de 5 años. No, son como 70 billones en realidad. 70. Ok. Pero hago una claridad también que tal vez no había mencionado, y es que en últimas el espacio, digamos, de compra de TES y demás es importante, pero realmente, digamos que las AFPs pierden diversificación, ¿cierto? Asofondos ha hecho un estimado que en los comunicados ha recientemente salido, es público, dice que casi el 73% de lo que valen hoy los portafolios de las AFPs, que son más de 500 billones de pesos, han sido rendimientos generados por la gestión de las AFPs. O sea, casi 370 billones de pesos de los portafolios de hoy son rendimientos. Cuando no lo obligan a invertir en X o Y cosa, no poder sacar la plata del país, pues se pierde esa capacidad de diversificar. Por lo Claro. tanto, insisto que hay un riesgo no menor en términos de la rentabilidad futuras de los afiliados. Pero Daniel, en este punto uno podría hablar de inversiones forzosas para las AFPs. No, no, porque forzosas usualmente es usted invierte tanto en esto. Ujú. El decreto no ha cambiado, el proyecto de decreto no ha cambiado por ahora ningún otro límite, ni está forzando realmente a invertir o a financiar en TES. Básicamente lo que estamos llegando es como conclusión a que no hay mucho más en que invertir y se van a ir a TES, la mayor parte de flujos. Pero en general no. Y además hay que reconocer que el gobierno, cualquiera, tiene la potestad de cambiar los límites de inversión porque quedó en la normativa que eso se hace a través de decreto. Bueno, un decreto que recientemente dijo Asofondos, ellos están como con la esperanza de que si el decreto sale adelante, pues también de pronto un nuevo gobierno lo pueda echar para atrás con otro decreto, Daniel. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves eso? Sí, digamos que un decreto básicamente depende del presidente de turno y de que los miembros del gabinete estén de acuerdo, porque tiene que Ujú. llevar la firma de todos los miembros. Ujú. Ahora bien, probablemente uno aquí tenga que ser consciente de que en medio de los desafíos tan grandes en términos de fiscales y de endeudamiento, si esto empieza a generar un efecto positivo en la renta fija y le facilita a los gobiernos financiarse, pues digamos que también hay que reconocer que en algún momento un próximo gobierno, reconociendo que esto puede afectar la rentabilidad futura de los afiliados, pero que al mismo tiempo facilita la financiación del gobierno internamente, pues digamos que podrían no revertir completamente el decreto, pero sí parcialmente. O sea, yo no descarto en todas maneras que algo quede, porque pues esto sí tiende a favorecer a los gobiernos, pero digamos que el punto aquí es que, en mi opinión, se requiere un análisis mucho más técnico y profundo de la situación, porque yo creo que
no se está pensando tanto, sinceramente, en los afiliados y en los futuros pensionados, como en esa parte macro que se le ha dedicado tanto tiempo de más recursos para invertir. Claro. Como uno podría decir, favorecería al gobierno de turno en detrimento de esos ahorradores de los fondos de pensiones, o no. Y además venimos o estamos atentos de lo que pase con la reforma pensional, con la Corte Constitucional. Como en últimas, no sé si estás de acuerdo en esa sensación de que el gobierno finalmente lo que quiere es robustecer es todo ese sistema público e ir debilitando el privado. Pues digamos que lo de la reforma pensional sí es así, es decir, debilita significativamente al régimen privado porque las estimaciones dan que si esa reforma entra en vigencia, realmente estamos hablando de que las AFPs dejan de recibir alrededor de un 80% de las contribuciones mensuales de los afiliados. Es Mm, decir, quedan con el saldo del portafolio, pero reciben menos flujo, o sea, van a quedar simplemente con un stock y gestionar ese stock. Lo que sí pasa es que entonces con la reforma pensional se fortalece el sistema público de pensiones. El decreto lo que hace, en mi opinión, en últimas, digamos casi que forzadamente es financiar más al gobierno, lo cual es un riesgo. Estamos poniendo demasiados huevos en la misma canasta. Digamos que ese es el punto. Si sale la reforma pensional, ahora, pues obviamente sobre esto hay cualquier cantidad de discusiones y muchos expertos, yo diría que la mayoría dicen que se debería caer por muchos vicios, pero más allá de eso, si llegara a salir la reforma, se profundizaría el tema de TES y de la necesidad de invertir localmente. Porque recordemos que la reforma pensional lo que hace es le saca el flujo a las AFPs, el flujo, ¿no? No el stock, el flujo, y crea un fondo. Y ujú. ese fondo, que sería gestionado por el Banco de la República, seguramente tendrá un régimen de inversión donde dice, ¿sabe qué? La mayor parte de esto debe estar en activos locales. O sea, eso no es por ahora. Yo he pensado eso y es el supuesto que tenemos desde que salió la reforma pensional, hace 2 años casi ya. Entonces, en últimas, se reforzaría el tema y mi visión, sinceramente, es que mucho de esto está perfilado, sin hablar de inversiones forzosas, pero está perfilado a que haya más recursos disponibles a financiar un gobierno que tiene exceso de gasto y que por tanto necesita cada vez endeudarse más y alguien que le debería comprar esa deuda, que va a terminar comprando la deuda inevitablemente son los fondos de pensiones, porque los demás inversionistas son mucho más inciertos, mucho más volátiles y hoy por hoy los extranjeros no están comprando la deuda pública colombiana a manos llenas como en otros momentos. Hay meses que sí, hay meses que no, pero es mucho más volátil. Entonces, de alguna manera creo que se ha creado la necesidad por parte del gobierno de que las AFPs inviertan más en deuda pública colombiana. Ok, ahora eso contrasta un poco cuando hacen estas colocaciones de TES, perdón, de bonos globales, Daniel, cuando hacen esas colocaciones, las recientes, la cantidad de demanda que hay, es decir, uno pensaría que todavía el apetito por Colombia es muy grande y tú nos dices, no están llegando a manos llenas como anteriormente. Pues digamos que son dos cosas diferentes entonces. Una cosa es cuando uno habla de los inversionistas extranjeros llegando a Colombia a invertir en Colombia, que además no solamente no se exponen al riesgo del movimiento de los títulos en Colombia, sino al dólar, ¿sí? Porque el dólar les puede generar pérdidas en los portafolios a los extranjeros. Ahí no ha llegado tantos recursos, ¿sí? Ok. Hubo una colocación histórica en diciembre a Pinco, ¿no? Que fue muy discutida o discutible, controversial por una colocación directa de deuda pública local a un fondo extranjero, pero eso no pasó por mercado. Entonces, digamos que aparte de eso, la verdad es que no ha habido grandes compras de extranjeros en Colombia en el último año y sí ha habido grandes compras de extranjeros en el resto de países de la región. Entonces, eso denota eh, cierta incertidumbre y diría yo dudas, sobre todo en el manejo fiscal y todo lo que está pasando. Ahora, en lo extranjero, pues hombre, yo digo que todo tiene un precio. Es cierto que Colombia sale y coloca tasa, bonos, colocó 5.000 millones de dólares recientemente en bonos y tuvo una sobredemanda de 4 veces. Mm. Entonces, colocó casi 5.000 millones de dólares y las demandas fueron de más de 20.000 millones de dólares. Pero si me preguntan a mí,
eso en buena parte tiene dos patas. Uno, sí, nadie piensa que Colombia va a quebrar, o sea, nadie en sus cinco sentidos hoy pensaría que Colombia va a dejar de pagar su deuda, más allá de los problemas que tenemos. Pero por otro lado, muy importante, eh, las tasas son altísimas, Sí. altísimas. Hoy por hoy, un Colombia está pagando casi un punto más en tasa, afuera en dólares, que Brasil. Brasil, que es un país que está mucho más deteriorado que Colombia fiscalmente. La deuda en Brasil bordea 80 puntos del PIB, en Colombia 60, y resulta que Colombia está pagando más deuda que Brasil. Colombia ha llegado a pagar más deuda que países que tienen dos, tres o cuatro notas por debajo de la que tiene Colombia. O Mm. sea, el mercado está castigando tanto a Colombia que negociamos a niveles de países en tasa de calificaciones muy inferiores, países mucho más, digamos, enredados fiscalmente. Entonces, claro, si tú ofreces en un país como Colombia una tasa tan alta, pues va a tener demanda. O sea, la buena noticia es que estamos logrando colocar deuda afuera. La mala noticia es que la tasa es altísima y que Mm. por tanto eso a futuro va a tener un impacto negativo en las cuentas fiscales adicional. Adicionalmente, el pago de esos intereses. Miremos un poco, ustedes que han podido medir del impacto en dólar de este probable decreto de inversiones en el exterior de AFPs, porque nos contaba, son 70 billones de pesos que se esperaría que entren al mercado en un plazo de 5 años. ¿Cuál sería el impacto en el corto, mediano y largo plazo, si podemos hablar hasta allá? Bueno, en el corto plazo y digamos tras la salida, la publicación del proyecto de decreto, la volatilidad sí fue enorme, ¿sí? Con Ujú. una tendencia clara a la baja, digamos, en el dólar. Y eso es porque, claro, hay una expectativa de que va a haber menos recursos saliendo del país o, si uno lo quiere ver del otro lado, eventualmente que tengan que traer recursos del exterior. Entonces, sí o sí, la presión es bajista. Ahora, ¿cuánto es difícil? Pero les voy a dar una medida importante. Lo que dejarían de demandar de dólares las AFPs, porque no sacan, asumiendo que no sacan los recursos del país más, o en su equivalente, lo que tendrían que traer del país, equivale a que tienen que traer, si yo tomo esos billones de pesos que hablamos en un lapso de 3 años, pongámosle tres, que hay una ventana de 3 años para llegar al 35% de los portafolios, para llegar a eso hay que monetizar promedio mes 520 millones de dólares al mes. Eso más o menos es 2%, 2 del volumen transado diario del mercado colombiano. Y eso hay que restarle otras cositas que no vale la pena, digamos, entrar en el detalle, pero unos derivados, unas coberturas, que al final hacen que el impacto sea aún menor. O sea, estamos hablando que el impacto, si uno quisiera medir eso en términos del volumen negociado, ¿cuánto va a impactar? Pónganle 1,5% de lo que se negocia diariamente, o sea, muy poquito. En realidad, el efecto final sobre el tipo de cambio no debería ser significativo. Lo que pasa es que yo creo que lo que hemos venido viendo en el último tiempo es una expectativa de grandes flujos. No se sabía cómo iba a quedar. Se pensó que iban a tener que repatriar de pronto los recursos rapidísimo y pues no. Entonces, cuando se da una ventana de 5 años o de tres para lo más grueso, y además se piensa que de pronto no traen dinero, sino que dejan de sacar, digamos que se va moderando el impacto. Nosotros inicialmente estimamos un impacto agregado de corto plazo por los lados de 150 pesos. Puede que ocurra, puede que no, porque hay algo que también hay que reconocer y es que a lo largo de los últimos meses ya venía descontándose eso. O sea, el mercado venía preparado para esto. Y entonces parte de la caída del dólar a niveles de 3,650, 3,700 en las últimas semanas tenía mucho que ver con eso. Todos sabemos bien en este mercado o en los mercados que uno compra el rumor y vende la noticia. Tanto esperar esto que ya cuando finalmente sale, la cosa se va calmando. O sea, la cosa se va calmando. Porque ya los inversionistas habían tomado posiciones, incluso las AFPs ya venían como preparándose en el ejercicio de no sacar tantos dólares del país. Por Mm. lo tanto, esto se va a ir estabilizando. Inicialmente habíamos calculado el impacto en alrededor de unos 150 pesos. Durante algunas jornadas alcanzó a caer 80 pesos. En fin, esa volatilidad va a continuar, pero la realidad es que yo creo que en últimas el dólar va a depender de lo que venga hacia adelante en inversión, en lo fiscal y en lo político, sin ninguna duda. Es decir,
Estamos a puertas de elecciones, lo más probable es que tengamos mucha volatilidad, que de aquí en adelante mi opinión es que tengamos algo de subida del dólar porque las bajadas han sido muy fuertes recientemente. O sea, una vez de pronto pare, se decante esto del decreto, deberíamos ver algo de demanda, sobre todo preparándonos para un contexto bastante reñido, en mi opinión, seguramente en las elecciones presidenciales. Ujú. Entonces eso va a generar volatilidad, yo esperaría una tendencia al alza. Ahora sí, lo que hemos dicho es, probablemente, como las AFPs van a dejar de sacar plata del país, probablemente, o lo más seguro es eso, sí se le va a poner un techo al dólar. Entonces, esos temas de, digamos, quitando lo político, que de pronto por temas de mercado económico nos fuéramos a 4.500, 4.300, bueno, eso sí se ve cada vez menos probable porque hay una fuerza de demanda que va disminuyendo. Eh, pero que caiga muchísimo más, yo creo que no. Y probablemente en el corto plazo nos vamos a ir estabilizando. Ok, entonces el impacto en el corto plazo, pero es ya hacia adelante con el tema electoral, de pronto un rebote, ¿es correcto? Sí, correcto. Es que tenemos Correcto. que ser conscientes de que las proyecciones iniciales para el año pasado y para este estaban por lados de 4.300. Ujú. Estamos en 3.600, 700 en las últimas jornadas. Entonces, la verdad, estamos bastante desalineados de lo que podemos decir fundamentales, precio del petróleo, crecimiento, más lo político. Entonces, sí esperaríamos una subida del dólar en los próximos meses, digamos. Bien, Daniel, bueno, en estos últimos minutos que ya nos quedan, tu opinión de ese salario mínimo que pues todavía sigue sorprendiendo a absolutamente todo el mundo y está desajustando bastante esas expectativas de inflación. ¿Cuál es tu opinión a estas alturas ya finalizando prácticamente el mes? No, realmente yo creo que eso va a ser muy negativo. Recordemos que tal vez el principal argumento que ha dado el gobierno, inclusive un miembro del Banco de la República, la Junta del Banco, es que hay evidencia, o más bien, que no hay evidencia fuerte de que el aumento del salario mínimo afecta a la inflación. Y yo la verdad creo que eso lo dicen los datos de manera un poco inversa, porque en el último tiempo, los últimos 2 años, en la medida en que el salario mínimo ha aumentado y la demanda interna ha crecido, la economía está mejor, las famosas medidas de inflación más ligadas a salario mínimo, que son la inflación de servicios, todo el tema de restaurantes, transporte, todo lo que para uno es como lógico, ¿no? Que aumenta más con el salario mínimo, eso viene siendo muy alto todavía. Y no es por el salario mínimo, digamos, reciente, sino que en los últimos meses eso no ha querido bajar del 5 o 6%, o sea, duplica básicamente la meta del Banco de la República. Lo que pasa es que estamos en una discusión muy compleja donde parte del gobierno dice, pero es que la inflación se ha bajado y está bajita. No está bajita. O sea, hoy con una inflación de 5% estamos hablando de que el 5 versus un 3% es una barbaridad, es muy alta. Claro, lo que pasa es que uno empieza es a discutir la idea de que venimos del 13%. No, pero es que ese no es el concepto. El concepto es que tenemos que llegar al 3%, que Chile tiene una inflación del 3,5%, que Perú la tiene del 1,80%, que hasta Brasil cerró por debajo del 4,50%. O sea, tenemos una inflación demasiado elevada y está comprobado que eso en parte es por el salario mínimo y las subidas de los últimos años. Lamentablemente, entonces, con todo esto, el salario mínimo que implica una subida del 18 real, que nunca se ha visto en la historia, yo creo que eso va a romper muchas cosas. No sé cómo, porque uno no puede asumir que las cosas son lineales, ¿sí? Que porque ha subido 2 real, 3 real el salario mínimo, entonces la inflación se va a comportar así. No, una cosa es subirlo 3 y 4 real y estirar un poquito la economía, pero 18 real, eso, la verdad, estamos entrando en un terreno completamente desconocido. De alguna manera, yo me atrevo a decir, no me da temor decirlo, ni vergüenza, porque así funciona esto. Yo creo que ahora estamos haciendo más apuestas que proyecciones, porque es la primera vez en la historia que estamos entrando en un contexto como estos. ¿Qué tenemos nosotros que coincide con el mercado? Una inflación que este año cerraría por arriba del 6%, niveles de 6,3, incluso un poquito más, porque no tenemos la verdad, la certeza de cómo va a funcionar esto, porque nunca lo habíamos enfrentado. Cuando antes esperaba una inflación del 4,5, o sea, casi 200 puntos básicos de subida por un decreto. Y eso yo estoy casi seguro que va a pasar y los riesgos son muy altos, incluso a que sea mayor. Y como respuesta a eso, pues el Banco de la República va a tener que llevar la tasa por lo menos a un 11%, que es nuestra expectativa, y ese 11% se compara
con una tasa que veíamos antes para este año, el 9, o sea, también 2 puntos porcentuales, muy pues alineado con la subida de inflación. Es muy lamentable, Gina, porque esto es de las cosas y coloquialmente, como uno dice, lo comido por lo servido, ¿no es cierto? Habrá Ujú. 2,5 millones de personas y demás que se pueden favorecer por el salario mínimo, pero pues ya lo estamos viendo en nuestras casas con las personas que nos ayudan, las empleadas, con los vigilantes, automatizando cosas. Es que eso ya lo vemos, o sea, eso no es inventado, no es que los técnicos y los neoliberales, no, no, así funciona el mundo, porque los costos son los mayores costos para pequeñas y medianas empresas y para nosotros son los laborales. Y en general esto va a llevar unas disrupciones muy marcadas, y lo lamentable es que en últimas, pongámonos digamos, pensemos esto. Hace unos años teníamos tasas de interés en Colombia del Banco de la República promediando 4,5, 5% promedio de varios años. Ahora la expectativa para este año es 11 y para el próximo año alrededor de 9. O sea, nos estamos duplicando y claramente una economía con tasas tan altas difícilmente puede sostener tasas de crecimiento elevadas y una creación de empleo fuerte. Entonces, como digo, lo comido por lo servido. Probablemente a muchos les beneficia en el corto plazo, pero esto lamentablemente va a tener unas consecuencias y yo creo que van a ser bastante negativas. Pero bueno, eso no es inmediato, se verá con el paso del tiempo. Se verá exactamente esos impactos a largo, mediano y largo plazo. Y la última pregunta, ya que hablas de apuestas, más que predicciones, emergencia económica, la gente está a la expectativa de si la Corte deja en pausa esta emergencia, o qué va a pasar, qué crees que vaya a pasar ya en los próximos días. Pues yo creo la verdad que la emergencia se cae. O sea, yo digo que de probabilidad de 1 a 100%, yo digo que 100. Obviamente nos podemos equivocar porque en este país pasan cosas siempre, a ver, o muchas veces inesperadas, pero yo creo que eso no tiene ningún fundamento legal ni fundamento en ningún sentido. Lo único que podría hacer que la Corte no la declare inconstitucional, en mi opinión personal, es que le metan de pronto algún tema político, porque lo cierto es que todos sabemos bien, pues muy probable, ¿no? Que el presidente, si se cae la reforma, diga que no lo dejan gobernar, que no va a haber recursos para la salud, que no va a haber... Entonces digamos que sería una palanca política en medio de elecciones. No sé si la Corte llegue a considerar eso dentro de su tema, pero ya sería ajeno a lo netamente técnico y legal, ¿no es cierto? Entonces no lo sé y esperaría que no, que la Corte, como siempre, actúe en derecho y la verdad es que no hay ninguna, absolutamente ninguna justificación para que la emergencia se mantenga vigente, porque recordemos que lo más importante para un decreto de emergencia es que haya un evento que llaman, bueno, digamos, repentino sería la palabra, ¿no? Sobreviniente, ¿no? Que se entienda más, sí, es sobreviniente, pero para que se entienda más como repentino, como la pandemia, Ok. pero ahorita repentino nada. Que el deterioro en seguridad o salud, que no hay plata de repentino, no. O sea, de hecho todos sabíamos que eso iba a pasar, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que eso se debería caer con muy alta probabilidad. Bueno, pues Daniel, muchas gracias por tus opiniones, por ese análisis, como siempre, tan completo y por ayudarnos en esta oportunidad, en este nuevo canal, a que invitamos, por supuesto, a los que nos siguen en las redes sociales a que se suscriban. A que lo compartan, a que puedan comentar también sobre estos temas que nos afectan en el día a día, que parecen muy técnicos, pero nos afectan, por supuesto, a todos. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Gina, por la invitación. Un gusto haber estado compartiendo contigo. Bueno, Daniel, mil gracias. A ustedes también, muchísimas gracias, como siempre. La invitación a que se suscriban, a que nos sigan en las redes sociales, a que comenten también qué temas también quisieran escuchar en estos espacios, el análisis serio, el análisis con los expertos. Y bueno, los invitamos a que nos sigan, por supuesto, en las distintas redes. Hasta la próxima.